Pues, en primer lugar, quisiera, además de darles la bienvenida, dar en primer lugar la palabra a Víctor Sánchez Girón Renedo, que es el director de la escuela, ya que hoy el director, por diversas circunstancias, no ha podido acompañarnos en este acto. Por favor. Muchas gracias, rector. Quiero agradecer en primer lugar, en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, de su director, el profesor Jesús Vázquez Minguela, quien excusa su asistencia, y en el mío propio, al asumir su representación, la presencia en este acto inaugural de las 15ª Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología del rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Javier Uceda, y del secretario del Comité de Enseñanza del Instituto de la Ingeniería de España, profesor Manuel Fernández Cañadas Fernández. Así como también dar la bienvenida al doctor Antonio Martín Carrillo Domínguez, que es el ponente invitado para impartir seguidamente la conferencia inaugural, y de quien me han hecho saber que es nieto de don Francisco Domínguez García Tejero, que fue catedrático de topografía en esta escuela y también fue el autor del reconocido libro titulado Topografía General y Aplicada, con el que tantas promociones de ingenieros agrónomos de la Escuela de Agrónomos de Madrid y de otras escuelas de ingenieros agrónomos de otras universidades españolas, e incluso también de otras ingenierías que incluyen a la topografía en su contenido curricular, hemos aprendido los principios básicos de esta disciplina. Querido Antonio, está por demás que te diga que te encuentras en tu casa. Por último, quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia a todo el público que nos acompaña esta tarde en este acto. Es para mí un honor y me produce una enorme satisfacción intervenir en esta sesión de inauguración de estas jornadas en su 15ª edición, por cuanto ellas son obras del esfuerzo, el tesón y la ilusión de su verdadero mentor e impulsor, el profesor José Manuel Amaya, quien me honra con su amistad y del que me enorgullece haber sido alumno suyo de la asignatura de Mecánica y Mecanismos. Y es que el profesor Amaya puede sentirse profundamente satisfecho de saber que concita el cariño y el aprecio que le profesamos de forma unánime todos los que hemos sido alumnos suyos, tanto de la asignatura que acabo de mencionar como de la asignatura de ampliación de física, a lo largo de los años en los que ejerció su magisterio en esta casa. En mi modesta opinión, este aprecio y cariño son fruto de una serie de cualidades que se aunan de forma armónica en su persona, y entre las que destacaría su bonomía, el trato siempre deferente que presta a su interlocutor, el alumno, y estar en posesión de una educación exquisita que creo le sirve como escudo para no mostrar su timidez. Cualidades estas a las que hay que sumar sus inigualables y envidiables dotes para la docencia. Del señor Amaya, como así le hemos llamado siempre los alumnos, se daba por hecho que era un magnífico profesor. Asistir a sus clases era garantía de saber que él acabaría poniendo luz allí donde no reinaba más que la oscuridad, que haría inteligible lo ininteligible y que lo difícil e intrincado se volvería sencillo y directo. Por todo ello, querido José Manuel, espero y deseo que las fuerzas no te fallen, ya que me consta que la ilusión no lo hará, para que estas jornadas puedan seguir celebrándose en años sucesivos y que como poco lleguemos a la 50ª edición de las mismas. Y quisiera terminar estas palabras mías señalando que este ciclo de conferencias ha constituido el germen de una asignatura que, con el mismo título e impartida por el profesor Amaya, se ofrece con carácter de libre elección a través de la plataforma de teleenseñanza GATE a todos los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. Su éxito ha sido tan rotundo que es habitual tener que ampliar el cupo inicial de matrícula, llegando incluso a duplicarlo en más de una ocasión. Esta circunstancia pone en evidencia que muchos alumnos de la UPM quieren completar su sólida formación científica y técnica con una visión humanista en la que se analicen las implicaciones sociales que se derivan del devenir histórico de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Ojalá que este interés de los alumnos se traduzca en la aparición en todos ellos de un espíritu crítico con el que puedan seguir la senda que ha trazado el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend al señalar que la filosofía de la ciencia debe ser capaz de sacar a la luz las dependencias de la gran ciencia de los centros de poder, tanto gubernamentales como militares, industriales o corporativos, los cuales utilizan las teorías científicas para justificar determinadas posiciones preeminentes o para legitimar la toma de decisiones de índole social, económica y política. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Víctor, por sus palabras. Y a continuación interviene el profesor Manuel Fernández Cañadas, que es, bueno, profesor de esta universidad durante muchísimos años, ahora jubilado, pero es en estos momentos secretario del Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España. Y le pido a Manolo que nos dirijas unas palabras. Gracias, rector. Estoy hoy, precisamente por esa condición de jubilado, triplemente contento y me estoy acordando en este mismo salón cuando, hace 18 años, José Manuel Amaya inauguró con el entonces rector las primeras jornadas que hicimos, que se pensaron y se hicieron pensando en los estudiantes que en estas épocas pues tenían espacios más libres, tenían exámenes, tenían que descansar, pensando en los estudiantes que luego resultó que no venían tanto como esperamos que vengan ahora. Esas jornadas fueron transformándose, luego entramos en el Instituto de Ingeniería de España, luego ahora mismo este año ya en el Ateneo y andando un año con otro han transcurrido 18 años y llegamos a las 15º jornadas. Repito, decía que estaba muy contento, muy satisfecho de estar aquí hoy, aunque estoy en el lugar que debería ocupar Saturnino de la Plaza, el que fue rector de estas jornadas, y que recuerdo una conferencia que di yo en el año 95 sobre los 100 años de cine, el centenario del cine, y que estuvo aquí sentado en el salón de actos escuchando todo mi tostón durante una hora, con que yo hacía una serie de cosas, de proyecciones de diferentes sistemas, intentando contar cómo el desarrollo cinematográfico americano, el desarrollo de Hollywood, todas las grandes películas, desde las películas desde el regador regado de los Lumière, aunque eso no era en Hollywood, hasta el Cinerama del 46, pues habían sido debidas a perfeccionamientos técnicos, a tecnología del cine. Ya no me queda nada más que decir, salvo una cosa administrativa, para eso soy el secretario del comité, decirles a los alumnos que estén aquí que ahora, cuando termine la conferencia, que vengan a rellenar la ficha para conseguir los créditos que se dan por asistir a estas conferencias. Es importante, al final del acto, que pasen por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras, por tu entusiasmo que pones en casi todo lo que haces y, desde luego, en todo lo que dices. Y le voy a dar la palabra a continuación al profesor José Manuel Amaya García de la Escosura, que, como ya ha indicado Víctor, es el alma mater, el promotor, el director de las jornadas desde sus orígenes y también, como es natural, de esta 15ª edición. José Manuel, cuando quieras. Gracias, rector, pero me he quedado prácticamente mudo, porque yo no he oído en mi vida, en fin, unos elogios tan extraordinariamente sinceros como los que me han dado Víctor Sánchez Girón y Manuel Fernández Cañadas. Francamente, pues estaba a punto de que me salga un par de lágrimas, de verdad. En fin, a mí las cosas siempre me han llegado un poco tarde en mi vida, pero desde luego la satisfacción de mi deber cumplido en esta universidad ha quedado más que suficientemente compensada. Son cosas que no se olvidan. Gracias. Vamos a ver, yo en primer lugar quiero agradecer al rector, don Javier Uceda, su presencia, como ha venido siempre a estos actos, y también lamentar que don Saturnino de la Plaza, que nos conocemos, pues en fin, hemos compartido en la escuela desde hace ya más de 50 años en la carrera. Él era de un curso antes que yo, y yo soy de la promoción de su hermano. En fin, y siempre ha venido, siempre. Además, lo decía él, siempre he venido a todas. Vino a la primera que se hizo, precisamente en este salón de actos, allá en el año 1994, cuando el profesor Cañadas y yo empezamos estas actividades, y no ha faltado nunca. Esta mañana me llamó por teléfono a casa diciéndome que se encontraba indispuesto, y además se le notaba, francamente, en el habla se le notaba que se encontraba fatal, y entonces, pues, que no podía asistir. Los agradecimientos obligados son
a la dirección del departamento, la directora de mi departamento, que aunque no quiere que la nombre, pues voy a decir solamente la directora del departamento, y por las facilidades y el apoyo que siempre me ha dado para la realización de estas actividades, y a todo el departamento en general, y también pues a Isabel Puerto Cañada, que es nuestra secretaria administrativa, que es la que ha llevado la Secretaría de las Jornadas, que ha tenido un enorme trabajo para que se lleven a cabo, y como no, también por el tesón, la forma extraordinaria de trabajar de Ana Isabel Torres, que se ha desvivido porque esto salga como el año pasado, y hace 2 años salió también con todo el éxito del mundo. En fin, hechos estos agradecimientos, no de rigor, sino de sinceridad, voy a darle también las gracias a nuestro compañero en la ingeniería, don Antonio Martín Carrillo Domínguez, que ya el año pasado estuvo aquí también dando una conferencia sobre los trajes espaciales. Y, en fin, tener la satisfacción de tenerle, porque, como bien se ha dicho, su abuelo fue un emblemático, uno de los más emblemáticos profesores de esta escuela, profesor incluso del profesor Maraval, que el año pasado intervino en la inauguración, y profesor mío, profesor de Saturnino de la Plaza, en fin, de muchísimas promociones. Y me van a permitir, y por favor lo digo con toda sinceridad del mundo, porque creo que es de justicia, que en esta escuela hubiera un aula dedicada a don Francisco Domínguez. Yo inicié este empeño el pasado año, pero me enteré que ya el Departamento de Topografía lo había hecho previamente, incluso creo que se aprobó en Junta de Escuelas, según me informaron. Pero luego después, claro, como hay muchas actividades y muchas ocupaciones, la cosa ha quedado un poco pospuesta. De modo que yo lo único que pido, que don Francisco Domínguez es merecedor de tener un aula en esta escuela a su nombre. Ya por último, para no cansar más, voy a decir una cosa que oí el otro día, pues no sé, hace un par de días, por la radio, y que me dejó francamente sorprendido. Bueno, tampoco me dejó tan sorprendido, porque tal y como están las cosas, y es que el 47% de los españoles pues no conocen a los científicos más destacados que ha habido en el mundo, lo cual, claro, pues claro, son científicos, lo que se llama cultura científica. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona quiénes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, pues con toda seguridad nos dirán pues que 3 filósofos. Claro, ¿quién no va a conocer o ha oído hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles? Si les preguntamos de quién fue Edison, pues también sabrán, porque la gente conoce más a los inventores que a los científicos. Hombre, si le preguntamos quién fue Newton, pues también dirá que fue un científico, y Einstein, pues también nos dirán que un científico. Incluso uno moderno como Stephen Hawking, pues también se le conoce. Pero claro, si le preguntamos quién fue John von Neumann, pues dirán que ni idea. Y si le preguntamos quién fue Boltzmann, hombre, en la universidad le conocerán, porque la constante de Boltzmann pues se aplica y se da en física, pero lo que no sabrán que Boltzmann, por ejemplo, se colgó de un árbol porque le hicieron el vacío sus propios compañeros, y que su hija, paseando por el jardín, pues encontró a su padre suspendido de un árbol. Claro que también tenía una indisposición mental,
una enfermedad que entonces no se conocía, que era ser bipolar, ¿no? Y si preguntamos quién fue Alan Turing, que se llama el padre de la inteligencia artificial, pues tampoco sabrán quién es. Y sin embargo, pues Alan Turing fue un genio de la matemática y fue héroe de guerra. Y también terminó muy mal, porque por circunstancias que no vienen al caso y muy desgraciadas, y en fin, que él fue él también culpable de ello, pues fue procesado, y para no tener que pasar la vergüenza de salir en la prensa, se declaró culpable, porque además era culpable, y un buen día en su casa, pues se sirvió una gran cena, y al final se comió de postre una naranja previamente inyectada con cianuro. Estos detalles, pues son detalles de gente inteligentísima, personas destacadísimas, que el público en general no conoce y que, en fin, estas cosas se deben conocer. Y esto sería interminable. Bueno, pues esto es lo que yo intento enseñar en esas asignaturas que nos ha dicho el profesor Sánchez Girón, el curso básico de Filosofía de la Ciencia y también de Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, que la estoy dando en este momento. Y me esfuerzo en enseñar el fundamento de la ciencia, el fundamento de la técnica y también la vida de los científicos. Me voy a parar aquí porque es que yo tengo la mala costumbre con los años de que si no me paran sigo hablando. De modo que muchas gracias a todos y ya lo que disponga el señor rector. Estaba riendo lo que comentaba José Manuel Amaya, porque además de que naturalmente tiene esa espontaneidad que le hace explorar según el momento y la ocasión, con montones de datos respecto del tema que habla, y en este caso de los científicos, pensaba yo, según lo escuchaba, que si siguiera hablando de los científicos, como nos ha hablado de Boltzmann y de Turing, no íbamos a levantar muchas vocaciones, ¿no? Lo digo porque ese final trágico del uno y del otro no son precisamente el mejor estímulo, pero aparte de la broma, ahora vamos a continuar con el programa y les voy a presentar al conferenciante, al que va a dar la primera conferencia de estas 15º jornadas, con un título sugerente, nada más y nada menos que La Alta Frontera, y va a ser impartida por Antonio Martín Carrillo Domínguez, que se encuentra sentado aquí a mi izquierda, a su derecha. Él es ingeniero aeronáutico y también doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es presidente del Foro Aeronáutico, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España en el periodo 2006-2010, vicepresidente del Council of European Aerospace Societies y miembro de la Comisión de Expertos de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. Está especializado en nuevos materiales, ha trabajado en la industria aeroespacial en España y en los Estados Unidos y fue elegido Eisenhower Fellow en el año 1998, becario de la NASA y también en Hamilton Standard. Trabajó como ingeniero aeroespacial en United Technology Corporation en el periodo 1984 al 87, ha sido director adjunto del programa Eurofighter y jefe de producción de procesos especiales y composites en construcciones aeronáuticas, la empresa española de construcciones aeronáuticas, actualmente Airbus. Y sin más presentación, y seguro que con muchos más datos que podríamos añadir a su extensa experiencia profesional y a su extenso currículo, le voy a pedir que inicie esa conferencia sobre ese tema tan sugerente como es la alta frontera.